Muy bien, hagamos este video, amigo. Soy muy de la vieja escuela aquí con mis notas impresas. Am, ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? En serio, 5 cosas que debes saber antes de trabajar en capital privado o capital de riesgo. Buen tema. Muy bien, este video puede ahorrarte literalmente años de errores en tu carrera. De verdad es muy importante saber en lo que te estás metiendo. Y este video no solo es relevante para las personas que dicen definitivamente quiero entrar en capital privado o quiero entrar en capital de riesgo. Básicamente es relevante para cualquiera que quiera ganar mucho dinero en el futuro, porque tarde o temprano en lo que te vas a convertir es en un inversionista. En algún momento vas a dejar de ofrecer servicios, vas a empezar a jugar con capital, a asignar capital, a hacer que el dinero trabaje para ti. Eso es lo que vas a hacer en el futuro si eres lo suficientemente ambicioso. Así que este video es muy relevante para todas las personas ambiciosas y me da mucho gusto tenerte en mi canal. Así que vamos directo al tema. 5 cosas que desearía haber sabido antes de entrar en capital privado y capital de riesgo. Como aclaración, nunca he trabajado en capital privado en toda mi vida. A menos que clasifiques el capital de riesgo y el venture building, que es algo que hago, el desarrollo de empresas es como un pequeño subconjunto de lo que puedes hacer en el mundo del capital de riesgo, que a su vez es un subconjunto del capital privado, que técnicamente lo es. Así que tengo el derecho de sentarme aquí y hablar sobre esto. Bien, entonces, 5 cosas que me hubiera gustado saber. Y además, ya sabes, por supuesto, tengo a muchas personas a las que entrené en el pasado, que son buenos amigos, etcétera, que están trabajando en fondos de primer nivel como Blackstone, KKR, lo que sea. También del otro lado del espectro. Tengo a muchas personas de capital de riesgo con las que interactúo a diario como parte de mi trabajo, o incluso he ayudado a algunos a conseguir sus empleos. Así que aquí está mi opinión. Primero que nada, la selección del fondo hace una gran diferencia, mucho más que elegir la firma en consultoría de gestión o elegir el banco en banca de inversión. Bien, si vas comenzando, eres recién graduado y tienes el sueño de entrar a consultoría o banca. Entonces es como sí, o sea, sí hay pequeñas diferencias aquí y allá en cuanto a la cultura, el enfoque, dependiendo de qué firma de consultoría, por ejemplo, elijas o qué banco de inversión elijas. Pero de nuevo, no es tanta la diferencia, ¿verdad? O sea, si estás en BCG o si trabajas en McKinsey, básicamente son personas diferentes y ya, eso es todo, la verdad. Hay muy poca diferencia, mientras que en capital privado hace una gran diferencia. Tienes megafondos, tienes boutiques de mercado medio, tienes fondos de mercado medio, tienes fondos que se enfocan principalmente en situaciones de distrés, se enfocan en reestructuración, inversiones de turnaround, tienes fondos que se enfocan principalmente en crecimiento, enfocados en LBOs. Hay un universo enorme de cosas. Primero, que un fondo puede estar enfocado en términos de a qué estrategia de capital privado se dedica, en qué tipo de inversión, y también en términos del tamaño del fondo. Y eso nuevamente hace una gran diferencia, especialmente en términos de la carga de trabajo, porque si estás en uno de estos megafondos, la competencia se vuelve súper alta. Y básicamente todo el equipo está trabajando todo el tiempo para encontrar formas de justificar ciertas operaciones o extraer valor de ciertas operaciones que están sobre la mesa. Y solo hay tanto potencial para el carry, así que todos están tratando de maximizar su carry, todos están trabajando duro, de 80 a 100 horas y es una friega. Mientras que en los fondos de mercado medio, ¿sabes? Hay menos competencia, hay redes más fuertes, ¿sabes? O sea, si estás en uno de estos fondos en Alemania, por ejemplo, tienes tu grupo de clientes potenciales, personas con las que hablas a diario. Algunos, ya sabes, directores generales de pymes, por ejemplo, y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles. El equilibrio entre la vida laboral y personal es mejor.
Así que, en resumen, hace una gran diferencia en qué fondo vas a trabajar, en qué empresa vas a trabajar, tanto en capital privado como en capital de riesgo. Así que investiga y revisa, ya sabes, foros como Wall Street Oasis, ¿verdad? Donde hay muchas discusiones al respecto. ¿Cómo es la cultura laboral en este fondo? ¿Cómo es el equilibrio entre la vida laboral y personal? ¿Qué tipo de operaciones hacen? Y así sucesivamente. Eso es muy importante. Segundo punto, es extremadamente difícil entrar en capital privado y capital de riesgo sin experiencia previa en banca de inversión, consultoría de gestión o buenas credenciales en startups actualmente. Para el capital privado es muy obvio, estas personas quieren asociados, quieren gente que sea capaz de analizar números, ¿verdad? Que sean capaces de analizar acuerdos, modelarlos y averiguar si existe la posibilidad de extraer valor de esos acuerdos. Así que necesitan personas que sean capaces de manejar los números de una manera muy, ya sabes, relajada, de una manera muy cómoda. Así que lo que buscan la mayoría de las veces son banqueros de inversión, ex banqueros de inversión, analistas de banca de inversión, la mayoría de las veces también pueden ser consultores de gestión, pero lo que observo es que los fondos de capital privado tienden a buscar banqueros de inversión. Ahora, si es un fondo de capital privado que está muy enfocado en agregar valor, ¿sabes? Entonces, para ayudar al equipo directivo, por ejemplo, a diseñar una nueva estrategia de crecimiento, ahí buscarán consultores de gestión, porque eso es lo que hacen los consultores de gestión. Ellos asesoran a la dirección de grandes empresas. Para el capital de riesgo, por otro lado, la consultoría de gestión no es tan relevante, porque, realmente no es lo que haces con una startup. No tienes la experiencia en modelado que tiene un banquero de inversión y tampoco la tienes. No puedes vender el argumento de que asesoras a empresas porque no asesoras a empresas. Una startup es algo totalmente diferente a una gran empresa multinacional, así que tu ventaja en consultoría realmente no aplica aquí. Ahora, ¿es imposible entrar en este juego siendo un consultor de estrategia? No, por supuesto que no. Todo depende de cómo te posiciones. Pero solo lo menciono para los fondos de capital de riesgo prefieren o incluso exclusivamente banqueros de inversión, principalmente para fondos que se basan mucho en el análisis cuantitativo, así que fondos en etapas un poco más avanzadas y por otro lado ex fundadores. Porque qué mejor que tener a alguien que en cierto sentido es tu cliente, que trabaje para ti. Así que ahora estás cambiando de bando, ya no estás en tu startup anterior, conseguiste financiamiento, recibiste fondos, ahora cambias de lado, ahora eres tú quien da el financiamiento. Y sabes exactamente lo que quiere la persona del otro lado de la mesa. Así que eso es genial. Ese es el punto número 2, número 3. Desafortunadamente no vas a ser tú quien tome las decisiones, al menos al principio. Así que algunas personas tienen la impresión o tienen el sueño de que van a unirse a uno de estos fondos y que ellos serán quienes lideren las operaciones. Y de hecho al final ser el que dice, está bien, hagámoslo chicos, esta es una gran operación. Vamos a ganar millones y vamos a sentarnos en yates, beber champán y tener conversaciones inspiradoras. Así no es como sucede al principio. Eres solo una pequeña pieza en una gran máquina, estás haciendo tus análisis, pero realmente no eres tú quien toma la decisión. Al final, esos siguen siendo los socios y a veces incluso dentro de la estructura de socios. Tienes socios muy senior que, con solo decir una palabra, básicamente pueden desmantelar todas las opiniones de los demás socios. Y todos están a favor del trato, pero este tipo dice que no. Y entonces todos dicen, está bien jefe. Así es desafortunadamente en algunas firmas, así que no te dejes engañar. No eres tú quien toma las decisiones, aunque en algún momento podría ser tú quien las tome. Y si trabajas en una firma más pequeña, un fondo de capital privado más pequeño, un fondo de capital de riesgo más pequeño, por supuesto, las posibilidades de que seas tú quien tome las decisiones son exponencialmente mayores. Ahora, habiendo dicho eso, hablamos mucho sobre capital privado y capital de riesgo todo el tiempo. Mira mi video Capital privado versus capital de riesgo. Creo que así se llama en este mismo canal.
Es muy bueno para que tengas una buena visión general de cuáles son las principales diferencias. Puedo hacer otro video en el futuro que sea aún más detallado, pero este es una buena introducción, así que échale un vistazo. Capital privado versus capital de riesgo ahora. Punto número 4. Puede ser difícil, y esto pasa especialmente en el capital de riesgo. Puede ser difícil dar el salto de asociado senior o gerente de inversiones a principal. La mayoría de las veces se le llama principal, así que alguien que está en ese puesto como un socio junior, podrías decir que dar este salto es extremadamente difícil. Algunas personas piensan, está bien, voy a empezar como analista en este fondo de capital de riesgo y voy a ir ascendiendo hasta ser socio. No siempre es tan fácil, porque lo que a la mayoría de las personas les falta es mucha experiencia en un sector. Incluso si eres analista o asociado trabajando en un tema específico, enfocado en una industria en particular, a veces es difícil desarrollar ese conocimiento muy profundo del sector. Y eso es lo que te impide dar el siguiente paso para convertirte en alguien que sea socio junior o socio en la firma. Entonces tengo amigos que trabajaron en fondos de capital de riesgo, llegaron bastante lejos. Han sido gerentes de inversiones, personas que han estado asignando capital a diferentes startups, pero no pudieron dar el siguiente paso, convertirse en socios o en la etapa de socio junior en principales de la firma. Y lo que hicieron la mayoría de las veces fue pasarse a la industria. Así que entraron ya sea a startups, la mayoría de las veces startups más maduras, o a roles estratégicos en grandes empresas de la industria durante un par de años para construir esa experiencia profunda en la industria. Y luego, como siguiente paso, regresan al fondo. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y el último punto es como un punto con dos partes. Primero que nada, no eres completamente independiente. Y en segundo lugar, no te vas a volver alguien con miles de millones. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Primero que nada, algunas personas entran en este juego y piensan que, ya sabes, ahora están en la cima de la humanidad. Así que tú eres el que toma las decisiones. Ya sabes, le das dinero a las personas a las que quieres darles dinero. Y eso es todo. Eres el rey, no eres como nosotros. Un proveedor de servicios pésimo como esos bancos de inversión, ya sabes, o consultorías de gestión, pero tú eres el que manda. No es tan fácil como eso porque desafortunadamente el dinero que le das a otras personas no es tu dinero, ¿verdad? Es el dinero de los LPs. Así que tienes a los grandes detrás de ti y ellos son los que te dan el dinero en primer lugar. Así que imagina si este dinero no se invierte bien, tienes un problema. Sabes, estos tipos probablemente no estarán contentos con eso. Así que solo recuerda que si estás en este mundo de la inversión, la mayoría de las veces es el dinero de otras personas. Y sí, claro, ganas buen dinero con eso. Quiero decir, tienes tu comisión de gestión, tienes tu carry, ganas dinero con las desinversiones en capital de riesgo, muy buen dinero. Pero ya sabes, no eres el rey del juego. Hay otras personas que pueden ejercer presión durante comités importantes, durante reuniones importantes, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, por otro lado, lo segundo que dije, no te vas a volver millonario. Eso es un poco simplificado. Pero lo que quiero decir es que en este juego de capital de riesgo y capital privado, como parte de un fondo, puedes ganar muy buen dinero. Quiero decir, puedes ganar millones y millones y millones. Pero si tienes el sueño de ganar miles de millones y miles de millones y miles de millones, tendrás que ser fundador. Ahora, ser fundador en el sentido más amplio puede significar crear una startup de alta tecnología o tu propio fondo, ¿verdad? Y reclutas a más y más socios en el fondo y crece y se convierte en algo enorme y es el próximo Blackstone, lo que sea. Pero como parte de esta estructura de fondo vas a ganar muy buen dinero, pero no vas a hacerte súper rico, ya sabes. Simplemente porque tu participación en esto, en lo que estás invirtiendo, es muy pequeña. Así que si lo ves, es curioso ver, por ejemplo, Facebook, la manera en que fue avanzando por las diferentes etapas de financiamiento y al final, ya sabes, Mark Zuckerberg ganó X porcentaje de X de Facebook y luego tienes a los primeros inversionistas, cuánto porcentaje ganaron y eso ya es una parte muy pequeña. Y ahora tienes que recordar que por esa pequeña parte que posees, no es como si todo fuera tuyo, ¿verdad?
Este dinero se distribuye entre los diferentes socios comanditarios. Entonces, esas son las primeras personas que, ya sabes, tienen derecho a retirar su dinero porque tú estás invirtiendo su dinero en primer lugar. Ahora, lo que queda de eso se distribuye dentro del fondo de capital de riesgo entre los diferentes socios. Y te puedes imaginar, sigues ganando millones, pero no es como si fueras el próximo multimillonario. Así que eso es algo que debes tener en cuenta. Y si te interesaste tanto en el capital privado como en el capital de riesgo y quieres saber más sobre ambos mundos, cómo se diferencian y cuál es el adecuado para ti, entonces revisa mi video, Capital Privado versus Capital de Riesgo, que está enlazado aquí. Y nos vemos en el próximo video, amigo. Adiós.